Es un tema difícil y complicado, hermanos, el que nos han permitido que estemos compartiendo en esta tarde, más cuando muchos de nosotros, después de 2 años, en una situación, como ya lo han compartido algunos hermanos, una situación compleja, apremiante, donde algunos han perdido familiares, amigos, esposos, esposas, hijos, padres, y donde hemos visto, hermanos, cercano, una situación que es difícil de enfrentar. Quisiera que hoy juntos, a través de la propia Escritura, pudiéramos comprender y entender qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si puedes acompañarme al libro de Job, capítulo 42, versículo 10 y 11. Aunque ya, hermanos, con anterioridad se ha estado citando este libro y se ha estado compartiendo, explicando, hablando acerca de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, quisiera tomar este par de textos y que la propia palabra, hermanos, responda, porque nosotros como individuos y como hombres quizás pudiéramos dar muchas respuestas, muchas buenas intenciones, quizás una comprensión de lo que nosotros entendemos, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, sabe por lo que estamos pasando, lo que estamos padeciendo cada uno de nosotros, y creo que su palabra es justa y clara, porque es el medio en el cual Dios dejó establecida su voluntad para nosotros. Dice la palabra del Señor en este libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando estamos hablando de la restitución, hermanos, sabemos que es restablecer o recuperar a algo a su estado inicial en el cual se encontraba, es restituir. Pero cuando a mí me dijeron que compartiera de esto, dijeron, ¿cómo Dios puede restituirle a alguien que perdió a su esposo, o que perdió a sus hijos, o que perdió a su esposa o a sus padres? Quizás en los medios económicos, en los bueyes, en las vacas, en los burros, pudiera haber una suplición o una sustitución, pero no así de un ser al cual conviviste, viviste, te uniste a él a través del tiempo. Y eso es lo complejo, hermanos, porque a Job, aunque Dios es Dios todopoderoso, no le pudo restituir sus mismos hijos, fueron otros. Eso es lo complejo. Dice el propio texto, si lo divido en 3 oraciones, versículo 10 y 11, y quitó Jehová la aflicción de Job. Esta oración tuviera un sentido así separada de lo demás, pero le da una explicación y un sentido claro lo que dice posteriormente el texto. Dice la palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Una oración condicional. Si nosotros leyéramos solamente la oración cuando él oró por sus amigos, no tendría sentido. ¿Qué pasó? ¿De qué está hablando? ¿Qué nos dice el texto? Cuando él oró por sus amigos, ¿qué aconteció o qué pasó? Entonces la primera frase le da sentido a lo que viene posteriormente en esa frase. Dice la palabra, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, en la primera frase, hermanos, tenemos 2 elementos muy importantes: Jehová
y Job. Y ya por lo que algunos de mis hermanos han compartido y han leído el texto bíblico, podemos comprender quién era Job. Una descripción de un hombre justo, de un hombre el cual Dios se agradaba, y que podemos encontrarlo en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, inclusive cuando alguno de sus amigos viene con él y le dice, pues tú ayudabas a muchos, les compartías la palabra, tú te ponías de rodillas por muchos para orar por ellos, para levantarlos, para ayudarlos, para darles palabra. Y algunas de las cosas que estaban compartiendo por la mañana son ciertas y son verdaderas. Job en algún momento se mantuvo, hermanos, firme. No declinó ante su postura de creer que Dios tenía autoridad sobre todas las cosas. Hay dos cosas, hermano, que hoy están gobernando el mundo, que es que ha ignorado a Dios. Y algo que también ha estado adoleciendo la iglesia es que también ha ignorado a Dios. Dice en este texto, ¿quién fue el que quitó? Nosotros podríamos preguntarle a la palabra, ¿quién quitó? Jehová. ¿Qué quitó? La aflicción. ¿De quién? De Job. ¿Por qué está afligido Job? Ese es el punto. ¿Por qué Job en este capítulo 42, y lo narra, lo explica, lo habla, los 41 capítulos anteriores, hermano, el por qué Job estaba en una condición donde estaba afligido, triste, amargado, confundido, sin deseo de vivir? Y se han ido añadiendo textos desde el primer mensaje que se compartió, donde empiezan a describir a un Job en estado de justicia, a un Job que creía en Dios, a un Job que esperaba en Dios. Pero después lo encontramos a un hombre amargado, sin deseo de vivir, enojado, cuestionando al propio Señor. Inclusive, hermanos, Dios termina desconociendo a Job. Cuando encontramos en los primeros textos donde el Señor dice, ¿ya has visto a mi siervo Job? Y Dios empieza a hacer una descripción de quién era Job. Pero precisamente, hermanos, cuando encontramos en la propia palabra del Señor, en el capítulo 38, versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿De quién está hablando? De Job. Pero ¿por qué llega a esa enemistad? Que esa es la condición del hombre. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5 que nosotros estábamos enemistados con Dios. Dice en Efesios capítulo 2, estábamos ajenos a la vida de Dios. Estábamos muertos. Estábamos, hermanos, ajenos a lo que era Dios, sin esperanza, sin Dios en esta vida. Y esa fue la condición en la que Job, después de estar de una manera correcta, Dios lo reconoce, da permisión al enemigo que sea tentado Job en sus bienes. Y yo me preguntaba, ¿quién puede ser azotado, hermanos? 4 veces, 5 veces, por medios naturales y por medios provistos del Señor. Cuando dice que vino un fuego que cayó del cielo y consumió, no recuerdo si son las ovejas o los camellos, y después vino un viento y destruyó una casa, pero yo no me imagino, hermanos, de qué manera haya sido el viento, porque no son casas como el día de hoy. Puedo intuir por el propio texto que era un torbellino, hermanos, los cual se llevó, arrastró y destrozó la vida de sus hijos. Y posteriormente, hermanos, cuando viene repentinamente una enfermedad en su cuerpo,
y él aún así pudo reconocer al Señor. Pero hubo 3 hombres, Elifaz, Bildad y Zoar, los cuales eran sus amigos, hermanos, que es algo que estaban comentando hace un momento. Es necesario pasar este momento de tribulación y dificultad con alguien que pueda cobijarte, abrazarte, estar cerca de ti, pasar este trago amargo. Y fue lo que hicieron sus amigos, hermanos. Y bien cierto, comentaban hace un momento acerca de que nosotros fácilmente podemos leer 42 capítulos en un momento, pero a veces es una vida, es un proceso, es una transición, es un tiempo en el cual, hermanos, Dios está trabajando con un alma, con un individuo. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, versículo 11, y los 3 amigos de Job, Elifaz tenamita, Bildad suita y Zofar naamita, luego que oyeron este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarse. Muy bien, estaban haciendo lo correcto, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Muchas veces, hermanos, el silencio ayuda más que las palabras sin sabiduría, que las palabras sin sentido. Por eso, hermanos, es que a veces el evangelio puede volverse solamente palabras cuando no tienen sentido, claridad, realidad de lo que es el Señor, en un sentido de misericordia, en un sentido de bondad, en un sentido de amor. Estos hombres lo que hicieron fue ver la necesidad de Job y estuvieron con él, se condolieron, lloraron, gritaron, se pusieron en el mismo duelo que él. Pero en los capítulos posteriores cada uno de ellos fue dando su punto de vista, el de qué era lo que estaba aconteciendo. Uno le habla, hermanos, de la esperanza, otro le habla de la justicia, otro le habla de la maldad. Job estaba bien, aún había aceptado lo que le estaba aconteciendo, y cuando su mujer le dice muérete y maldice a Dios, él mismo contesta: ¿será que de Dios únicamente vamos a recibir lo bueno o también podemos tener lo malo? Pero precisamente estas palabras, hermanos, que algunos de nosotros las hemos escuchado cuando estamos viviendo una situación que es incomprensible para nosotros, y lamentablemente, digo lamentablemente, cuando alguien se acerca y nos dice: échale ganas. Sí, quisiera echarle ganas, hermano, pero no entiendo lo que pasa. El Señor, ya tu papá está con el Señor. Sí, hermano, yo sé que está con el Señor porque esa es mi esperanza, pero no lo entiendo. Dale gracias al Señor que lo tuviste contigo 10, 15, 20 años. Sí, pero me duele. Cada uno de estos hombres fue dando su perspectiva, hermanos. Y a veces, hermanos, cuando tú llegues a un sepelio, a una situación, si no hay algo que verdaderamente Dios haya puesto en tu corazón, no digas nada. Simplemente acércate, dale un abrazo. Ni siquiera le preguntes cómo está. Nosotros, hermanos, somos
la mano del Señor. Somos el abrazo de Dios. A veces, hermanos, lo que hay en los sepelios es eso. Y a veces juicio, hermanos, en el sentido porque la familia está condolida, está triste. Pues prediquemos en el Evangelio en esa ocasión. Al cabo están sensibles y hacemos daño. Dice la palabra del Señor, voy recorriendo la Biblia, si ahí me acompañas, capítulo 4, versículo 3. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decían, mas ahora que mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Eso fue lo que le dijo Elifaz. Y cada uno, hermanos, le fue hablando de la perspectiva que tenía del por qué le pasaba esto a Job. Inclusive a alguno le llegó a cuestionar que sus hijos eran malos y eran perversos y recibieron el justo castigo de Dios. Y esto, hermanos, fue amargando el corazón de un hombre. Que Dios, hermano, no es el escritor. No es Job mismo que se percibe en esa condición de ser un hombre justo, de ser un hombre, hermanos, que busca conforme al Señor, un hombre que sostenía, sino es Dios quien lo percibe y lo conoce. Pero posteriormente, hermanos, Job fue llevado y arrastrado en ese sentido de un pensamiento humano, sin dirección, sin misericordia, sin paz que pudieran llevar. Fue llevado a un punto, hermanos, de desear la muerte. Fue llevado a un punto, hermanos, de desconocer a Dios y cuestionar al mismo Señor por qué le acontecía a él eso si él era bueno. Cuando me dieron, hermanos, este pasaje y también me dieron el Salmo 51, que son dos condiciones opuestas. David de alguna manera estaba viviendo, hermanos, la consecuencia de su pecado. Salmo 51. Pero aquí, hermanos, vemos a un hombre que puede ser un tipo de Cristo, el cual era justo. Y por causa de nosotros, hermanos, recibió el castigo sobre sí. Un castigo que nosotros merecíamos. Entonces, hermano, encontramos a un Job, el cual, hermanos, de alguna manera es cuestionado en estos tres puntos acerca de su esperanza, de la justicia, de la maldad. Vino entonces esa aflicción, Job capítulo 3, después de esto abrió Job su boca, maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concedido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Ese es el Job, el cual podía hacer sacrificios por sus hijos, el cual podía entender, alabar y glorificar al Señor, pero fue puesta en una situación que no comprendía, que no entendía, que lo rebasaba. Después de esos 7 días y 7 noches, vino, hermanos, a cuestionar la vida de Job. Capítulo 6. Job sabía quién era Dios. Versículo 4. Porque todas las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba y muge el buey junto a su pasto?
Y tiene una claridad, hermanos, de quién es el omnipotente, de quién es el todopoderoso. Pero hay momentos de aflicción, hermanos, donde tengamos esa claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas palabras pueden hacernos daño. Sigo avanzando en el propio texto. Capítulo 9, versículo 10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Job sabe que está imposibilitado, hermanos, para comprender los propósitos de Dios, para comprender su enfermedad, para comprender su debilidad. Y Job fue llevado en cada uno de estos textos cuestionados. Viene Zoar y lo acusa de maldad. Capítulo 11, versículo 2. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harás tus falacias callar a los hombres. Versículo 4, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Versículo 6, parte C, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Y esto, hermanos, fue destruyendo a Job. ¿Y qué terminó haciendo con él, hermanos, cuando él estaba firme, cierto y seguro? Lo acabó rompiendo y lo acabó tirando, hermanos. Y eso únicamente lo llevó a querer sostenerse bajo sus propias fuerzas, bajo su propio entendimiento, bajo su propia claridad, bajo su propio pensamiento. Y en el capítulo 29, después de que hablaron todos sus amigos, todos le cuestionaron, todos les dijeron, Job empieza a hablar de él y no de Dios. Ese es el problema que tenemos hoy en día, hermanos, todos los hombres. Job, capítulo 29, dice así, yo lo subrayé ahí, decía, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviere como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. ¿A quién? A Job. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían. Job empieza a hablar de sí mismo. Uno de los problemas, hermanos, que enfrentamos cuando tenemos dolor, tenemos tristeza, tenemos sufrimiento, podemos estar enojados, hermanos. Es válido estar enojados, estar tristes, pero te digo algo, no podemos estar amargados, porque ahí te estás dando culto a ti mismo. ¿Por qué yo merezco esto? ¿Por qué Dios me hizo esto a mí? ¿Por qué me tenía que pasar a mí, hermanos? Inclusive la percepción de uno mismo en la autoestima, aquel que no se sabe correcto conforme a los estándares que le han presentado, tiene un problema de orgullo en su corazón. Y nosotros mismos, hermanos, podemos estarle dando culto a nuestro dolor, a nuestra tristeza, a nuestra amargura. Y esa fue la condición en la cual cayó Job. Versículo 11.
Los oídos que me oían me llaman bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Entonces no era Dios. Todo lo que hacías, toda la justicia que hacías, entonces en ello Dios no estaba siendo glorificado, sino Job. Es ahí, hermanos, donde a veces nos cuestionamos si verdaderamente merecemos o no merecemos algo que está aconteciendo a nuestras vidas, algo que está lastimando nuestro corazón y que nos está llevando, hermanos, a hacer una manifestación equivocada de quién es Dios. Dice en Efesios capítulo 1, hermanos, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito, para alabanza y gloria de su nombre. Y dio a su Hijo, hermanos, y Él dio el justo precio por nosotros. ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Y además, hermanos, nos dio su Espíritu. ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Los primeros 3 capítulos, hermanos, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos habla del sentido claro de lo que Dios hizo por nosotros, de cuál era nuestra condición y dónde nos puso Dios. ¿Todo para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Es hasta este momento, hermanos, hasta el capítulo 30, donde Job habla de sí, y yo estaba, y yo hacía, y yo me comprometía, y yo daba, y ayudaba a la gente. Entonces no lo hacías para el Señor. Simplemente, hermanos, es algo que desnuda la condición de Job y hace evidente y presenta a Job de una manera en la cual Dios termina desconociendo quién es este. Ya no le llama Job, ni el justo, ni el siervo. ¿Quién es este? ¿Quieres tú enseñarle a Dios entonces, Job? Preguntaré y tú me responderás. Y empiezan las preguntas del Señor, donde le hace ver a Job que realmente, aunque decía y manifestaba que era el omnipotente, el todopoderoso, el Dios de toda gracia, realmente no comprendía quién era Dios. Y él termina diciendo eso, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden verte. Entonces, leyendo y recordando el texto, quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién la quitó? Dios. Esa aflicción a la que fue llevado, fue arrastrado, y en la que decíamos Job está así. Dijo el Señor Jesucristo en los evangelios: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el leño seco? Cuando aquellas mujeres veían pasar la procesión y lloraban por Jesús, y Él les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Porque si esto hacen con el árbol que está verde, ¿cómo no lo van a hacer con el árbol que está seco? Dios tiene un proceso en este tiempo, hermanos, de aflicción, de dificultad. No es inmediatamente. Miren, esta tabla está doblada así, pero no se hizo en un momento. Es un mismo palo como estos. Pero algo tuvo que pasar y tuvo que hacerse para que pudiera ser más flexible. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero es un material que está sumergido en algo, en agua.
reblandeciendo, tocando sus tejidos, impregnando el alma, dándole sentido a lo que está aconteciendo en su vida, a lo que está aconteciendo en su ser. Entonces la frase condicionante que encontramos ahí, cuando él hubo orado por sus amigos, no fue hasta ese momento, hasta que Dios le quitó, es lo que condiciona la oración anterior. Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y por qué tenía que orar por ellos, hermanos? Para perdonarlos. La restitución, hermanos, es necesaria en la vida. Pero para que haya restitución, tiene que haber perdón. Si no existe ese perdón, hermanos, no podemos ser restituidos, fortalecidos, transformados, cambiados. Condiciona entonces esta frase: cuando él hubo orado por sus amigos, quitó esa aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ese es el desenlace de ese capítulo. Job le devuelve lo que de alguna manera él había perdido, porque no sabía. Algo vino más, le afligió en su alma, le afligió en su corazón, le afligió en su pensamiento y le llevó a ver que él era más importante que Dios. Dice la palabra del Señor, quiero referir para que podamos ir al texto en Romanos capítulo 5. Carta a los Romanos. Hay un texto, hermanos, que siempre llegamos a una reunión donde alguien ha partido y les decimos: nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Y está hablando, ¿verdad? Ahí Pablo, cuando le está escribiendo a los hermanos que están en Tesalónica, les está diciendo acerca de los que durmieron. Estamos hablando de alguien que perdió a alguien y les empieza a hablar de una esperanza, de una promesa que viene de parte de Dios, y les dice: nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 14 que el Señor iba a ir a preparar una morada para nosotros. Y Él dice así en el texto: si no fuera así, no se los hubiera dicho. Entonces el Señor, hermano, da una promesa, y cuando el Señor da una promesa la debemos de tener, hermanos, por cierta en nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, hermanos, en el Señor. Y cuando precisamente, hermanos, podemos estar enfrentando una situación difícil, ¿qué será más fácil de romper? ¿Un palo que está seco o un palo que está húmedo? Miren, este se va a romper. ¿Escucharon algo que se haya roto? Miren. En cambio, si tomo un palo seco, ¿qué tenemos que esperar? Estar en el momento. Que sí, a muchos de nosotros, hermanos, fue un imprevisto, como lo comentaban hace un momento. Un día estábamos bien, al otro día estábamos enfermos. Una muerte súbita por un accidente, por un infarto en el corazón. ¿Quién está preparado para eso? Por eso es la expresión: nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú tienes esperanza? ¿En quién? Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Cuando nosotros fuimos alcanzados por el Señor, hermanos, lo primero que Él trae paz a nuestras vidas. Cuando aquellos sus discípulos estaban huyendo y el Señor llega con ellos en el aposento alto, la primera palabra que el Señor expresa es esta: paz a vosotros. ¿Tienes paz en tu vida? Es la primera vez que te sumerges. Hay paz en tu vida. Tenemos paz para con Dios, pero no una paz que el mundo da. No una paz que viene, hermanos, de un razonamiento lógico, sino una paz que viene mediante el Señor Jesucristo. Como bien decían hace un momento en la explicación que daba nuestra hermana, todos, hermanos, estamos expuestos a morir algún día. Todos nosotros. Tus propios hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres. ¿Cuándo? No sabemos. Qué bueno que supiéramos, ¿verdad? Mucha gente decía por el uso del cubrebocas o el dejarse de reunir, bueno, pues si Dios es omnipotente y si Dios sabe mi día, entonces, ¿por qué no he de salir a la calle y exponerme? Dice la palabra del Señor, Dios tiene contado nuestros días, pero los acorta a causa de tu imprudencia. Dios tiene contado nuestros días con toda claridad. Pero nosotros por nuestra imprudencia, hermanos, estamos anticipando. Y la pregunta es, bueno, si no te quieres poner un cubrebocas, atraviésate la calle sin voltear a la derecha ni a la izquierda. Esa es tu fe. ¿Por qué cierras tu carro? ¿Por qué cierras tu casa? Si Dios es poderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y cuida de ti. No, tienes que hacer algo tú también. Esa paz entonces viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además dice algo más agrega, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces nos habla, hermanos, de que tenemos una esperanza en el Señor, tenemos una paz, tenemos una certeza que nos permite estar firmes. Dice el texto, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el texto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Santiago refiere la paciencia de Job. Dice este texto, versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Dos cosas que pudieran parecer contrarias. Tienes esperanza en Dios, entonces no te debes de sentir avergonzado de que estás enfermo. Porque muchos preguntan, ¿dónde está tu Dios si realmente Él tiene control de la vida de tu familia? Si Él puede sanarlo, puede traerlo a libertad, puede devolverle la salud. ¿Dónde está tu Dios? Pero la esperanza no avergüenza. Pero hermanos, cada uno de nosotros tenemos que estar sumergidos en esa verdad. Porque cada uno de nosotros decimos, pues yo no voy a ser probado. No sabes, hermanos. No sabes si algún momento puede venir la prueba hacia tu vida. Pero vas a esperar a que en el momento de la prueba, ¿qué es lo que pasa, hermanos? En ese momento hablamos, hermanos, oren por mí. Hermanos, ahora sí voy a congregarme. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a hacer oración. Ahora sí voy a congregarme y voy a servirle al Señor. Condicionantes y condicionantes y condicionantes.
para creer que Dios puede hacer algo por nosotros. Dios puede hacerlo, hermanos. Pero ¿hasta cuándo vamos a verdaderamente cada uno de nosotros estar sumergidos en su palabra? Sumergidos en la esperanza, sumergidos en la paz del Señor, hermanos. Y no digo que no hay dolor, que no hay tristeza, que no hay enojo. Está presente y es algo que no podemos ignorar. Hay frases incomprensibles, como lo han estado mencionando. ¿Has escuchado a alguien darle gracias a Dios por su enfermedad? ¿Has escuchado a alguien darle gracias a Dios porque tiene cáncer? Yo sí lo he escuchado. Gente que dice, gracias a Dios porque en esta mañana me detectaron que tengo cáncer y es una buena oportunidad para glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo? A través de mi vida. Pero es una mala noticia. Sí, la carne siempre se va a doler. La esperanza no avergüenza. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2. Vemos a un Pablo, hermanos, en una cárcel, en el año 62, 61, posiblemente está en ese tiempo escribiendo esta carta, estando limitado. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Había esperanza. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hay una frase que en esta misma carta Pablo expresa en el capítulo 4 y muchos de nosotros la repetimos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos mentalizamos y la expresamos y la decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay algo que le antecede a ese texto. Diciendo Pablo, he sabido tener contentamiento. Teniendo mucho o teniendo poco, tengo contentamiento en Dios. Esa es la esperanza, esa es la paz, esa es la certeza de la comunión que tenemos con Dios y la seguridad que nos da el haber creído en nuestro Dios Santo y Salvador. Por eso Pablo podría declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice entonces Pablo aquí, y que es otra de las frases que usamos, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero tiene un antecedente, tiene un contexto, hermanos, que verdaderamente no lo pudiéramos expresar una manera tan fácil, hermanos. Nos hemos llenado de frases, de clichés, de textos aislados, sin comprensión, sin claridad, sin realidad en nuestras vidas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre decía con los hermanos, todos queremos ir con Dios, pero nadie se quiere morir. Una contradicción, ¿no? Entonces, ¿quieres irte con Dios? Tenemos temor a la muerte, hermanos. Tenemos temor a lo desconocido.
Y la manera en que podemos ir amainando, reduciendo esos temores, hermanos, es aceptando la realidad que hoy tienes en tu vida. Acepta tu edad. Acepta tu limitación. Acepta tu envejecimiento, hermanos. Por eso hoy, hermanos, el mundo está investigando y está haciendo cómo rejuvenecer, cómo evitar que salgan canas, arrugas. Y esa es la preocupación. Inclusive se hablando de la preservación, hermanos, de las especies, de los humanos, a través de medios científicos. El hombre no acepta una realidad. Cuando empezó esta pandemia, hermanos, toda la gente dijo, está en juicio el mundo. El mundo está en juicio desde que cayó Adán. Y eso, hermanos, nosotros hemos encontrado la esperanza en Cristo Jesús. Hemos encontrado la realidad en el Evangelio, la realidad de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en juicio nosotros. Nosotros hemos sido rescatados, hermanos, salvos de la muerte segunda. Amén. Pero también, hermanos, dice la palabra ahí en Tesalonicenses capítulo 4, dice, los que durmieron serán levantados al sonido de la trompeta y a la voz de mando serán levantados, y al sonido de la trompeta nosotros los que estamos vivos seremos transformados y llevados juntamente con Él en los aires. ¿Pero cuándo va a ser eso? ¿Alguien sabe? Hay dos medios de llegar al Señor. Y uno de esos, hermanos, pudiera parecer el que a todos nosotros nos cuesta trabajo enfrentar, que es la muerte. Quiero decirte algo muy importante. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú, si has nacido de nuevo en el Señor, ya has experimentado lo que es estar muerto. Aquel que no tiene conciencia de la salvación que Dios le ha dado, hermanos, por eso existe el deseo de seguir pecando. Esa es nuestra naturaleza y sí, está presente y fallamos y nos equivocamos. Pero el Señor nos lleva a un arrepentimiento porque sabemos, hermanos, que eso nos separa de la comunión con el Señor. Regreso al texto, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo, por vida o por muerte. ¿Qué quiere decir? Que si Dios me libera de esta cárcel, de esta prisión, entonces Dios va a ser glorificado. Y si soy llevado a ser ejecutado y muero decapitado, porque fue la manera en que murió Pablo 6 años después, de la misma manera también Dios va a ser glorificado. No Pablo, Dios. Podemos ver la diferencia entre Job en ese sentido, que él decía, es que yo hice, yo practiqué, yo ayudé, la gente se levantaba cuando yo llegaba. Y Pablo sabía aún que toda la gloria tenía que ser para Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué está diciendo Pablo? Si voy a quedar vivo,
¿Cuántos de aquí, hermanos, nos enfermamos de COVID? Y estás vivo el día de hoy y puedes darle gloria al Señor y puedes agradecerle por esa bondad. Pero está haciendo para la obra de Dios, para glorificar el nombre del Señor. Ahora tienes vida. Cuando empezaba esta enfermedad, muchos se cuestionaban si verdaderamente iba a ser de gravedad. Fueron confrontados con una realidad que les superaba. Muchos murieron solos en un hospital, sin alguien que les hablara, que les escuchara, ni siquiera que les pudiera acercar una Biblia, ni un pastor que pudiera llegar a orar por ellos, ni un pastor que pudiera sepultarlos, ni un familiar al cual darle las últimas recomendaciones. Murieron solos. Pero el que tenía a Cristo, ¿será que Cristo estaba con él? Porque esa es la promesa que él hizo. Estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. Pero ¿qué tan real es eso, hermanos? ¿Qué tan real es eso en nuestras vidas? Que aunque estemos postrados, estemos enfrentando una dificultad, una enfermedad, hermanos, tengamos por cierto que Dios es real y verdadero. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estás vivo? Vive para Cristo, hermano. Dice el texto, en nada seré avergonzado, hermanos. Va a haber momentos donde sí nos sintamos deprimidos, tristes, enojados. Pero no vamos a ser avergonzados porque el Señor va a estar ahí recordándonos, haciéndonos saber que Él no nos va a abandonar y que está con nosotros. Y que si partimos, hermano, vamos a estar en esa gloria y en esa bendición porque esa es nuestra esperanza. Dice entonces, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Teniendo el deseo de partir, Pablo, ¿ya te quieres morir? Sí, porque me deleito tanto en el Señor, me gozo tanto en su palabra. Me deleito, hermanos, cuando vengo y escucho las alabanzas y le doy gloria al Señor y participo de esa bondad. Que quiero estar con Él. Porque esa es la promesa, hermanos, que Dios nos ha dado. Participar de esa eternidad que Él alcanzó, hermanos, por nosotros, venciendo a la muerte, levantándose, hermanos, de entre los muertos, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la realidad, hermanos, que hemos alcanzado y que hemos encontrado en el Señor. Ahora la pregunta, hermanos, ¿qué tan real es esa esperanza en tu vida? Tú la sabes, nadie más la sabe. Tú sabes cuando lees tu Biblia, tú sabes cuando oras. Tú sabes, hermano, cuando te congregas, cuando sirves, porque son los medios de gracia que Dios estableció para que crezcas en santidad en el Señor. Dice entonces, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor, ¿por qué? Porque lo disfruto. Porque es una bendición, es una alegría que no es impuesta. No me convencieron, hermano, porque me van a dar un regalo por venir a la iglesia, sino estoy convencido de que el Señor, hermano, murió por mí y me ha traído a vida eterna, a novedad de vida. Entonces, hermanos, puede haber momentos donde estemos secos. Y dice el Señor Jesucristo, si eso hacen con el árbol que está verde, hermanos, todavía tiene savia dentro de sí, está circulando ahí.
Y es difícil, hermanos, partir un árbol verde, es difícil partirlo. Es difícil quemarlo. Es difícil hasta cargarlo, hermanos. Un árbol que recién es cortado pesa mucho. ¿Por qué? Porque está lleno de agua. Pero un árbol seco, hermanos, fácil, lo avientas y se rompe. Tenemos que esperar, hermanos, verdaderamente estar en el Señor. Como le decía, es un proceso. Esto me llevó 2 días a hacerlo. De la misma manera, hermanos, que si tú has sufrido una pérdida, tiene un proceso en el Señor, pero tenemos una esperanza en que nada seremos avergonzados en el Señor. Y tenemos una certeza y una esperanza en Cristo Jesús. Entonces el Señor, hermanos, quiere llevarnos en un proceso más adecuado. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Para seguir contribuyendo, para seguir compartiendo, para seguir expandiendo el reino de Dios, esta verdad que está en mi ser. Y que muchas veces, hermano, decimos, hablamos, pero nos cuesta trabajo experimentar y desarrollar en nuestras vidas. Termino leyendo la historia de Job, capítulo 42. Miren cómo posteriormente fue más sencillo y más fácil. Capítulo 42 de Job. Dice la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre a la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Termina así este capítulo. Después de esto, vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es una promesa del Señor. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Nosotros le leemos en Deuteronomio capítulo 5, donde Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Él bendecirá, hermanos, las milladas de generaciones de aquellos que le obedecen. Eso es mira, hermanos, este pasaje, después de leer toda la aflicción, toda la contradicción, toda la afectación que tuvo Job, leer este último pasaje, porque a fin de cuentas Job se muere. Job se muere. Después de esto vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Parece una tragedia que Job murió? No, porque murió lleno de días. Hubo alegría en su corazón.
Esa es la paz, hermano, de verdad. Cuando yo leía este texto, este último versículo 17, es todo un contraste con todo el libro de Job. Aunque murió Job. Esa es la paz que viene de parte de Dios. Cuando hay una restitución, cuando hay una comprensión, cuando hay un entendimiento, cuando hay una claridad, cuando hay una vida, cuando hay una manifestación. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Job, a fin de cuentas, hermano, fue llamado delante de la presencia del Señor. Pero tuvo la gloria y la bendición de ver a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Pero ¿por qué murió lleno de días? ¿Por qué pudo darle gracias al Señor aún después de ese tiempo de aflicción, de dificultad? Porque pudo conocer que Dios estaba con él. Así hoy nosotros, hermano, pudiéramos acercarnos a esa plenitud, a esa gracia, a esa misericordia, a esa bondad. Entonces, hermanos, reitero lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Dice su palabra, termino, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Has sido avergonzado en tu fe? ¿Te has sentido triste, confrontado por esa realidad que te superó? El proceso de restauración del Señor en tu vida ha comenzado y es claro y quiere hacerlo. Es más doloroso, hermanos, estar seco. Hoy Dios quiere mojar tu vida. Y aquello que te duele, que aún, hermanos, confunde tu alma, te pone triste y que parece, hermanos, que te rompe, hoy Dios quiere empezar a mostrarte que es un proceso. Pero es necesario que su palabra abunde. Dice eso en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Dios abunde en vosotros. El pasaje paralelo es Efesios capítulo 5, versículo 28. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que es el Consolador. Ahí, hermano, no es algo subjetivo. Es una realidad que el Señor prometió a cada uno de nosotros. No es que yo pueda venir y decirte, hermano, el Espíritu de Dios habita en ti. No, porque si tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios habita en ti. Romanos capítulo 8, versículo 9. El que no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es hijo de Dios. Simplemente hoy quiero orar al Señor y pedirle que aquello que estorba puede ser tu dolor, puede ser tu tristeza, puede ser el que te sientas agobiado. Hoy Dios venga a sumergirte y puedas percibir la realidad de su palabra, puedas creerla